Sírvanse tomar asiento, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy en la Iglesia la celebración del mes de la Biblia. La palabra de Dios que tiene que estar siempre en el centro de toda nuestra vida, en el centro de esa ilusión que tenemos de encontrarnos siempre con Dios. Hoy está aquí celebrando conmigo el padre Paco Marván, Francisco Marván, que es el presidente de la Comisión de la Biblia. Están también personas que están trabajando en esta comisión bíblica. Y después de esta celebración inauguraremos en la Manzana 1 una exposición sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano, porque es Dios el que nos habla, es Dios el que nos enseña, es Dios el que camina con nosotros y le escuchamos a Él para vivir una vida mejor. Y es desde esta palabra de Dios que tenemos, queridos hermanos, que iluminar toda nuestra vida. Y justamente hoy también esa palabra nos habla a nosotros y nos dice que no podemos ser indiferentes, queridos hermanos, frente a las situaciones que vive nuestro mundo. Hoy queremos unirnos al dolor de los damnificados por el terremoto que ha sufrido Italia, pidiendo al Señor de la vida por el eterno descanso de las víctimas mortales. El Papa lo ha hecho también para que les haya dado el descanso eterno y también por todos los que han sido damnificados, para que nos sintamos solidarios en ofrecerles nuestra oración. Tampoco, queridos hermanos, podemos ser indiferentes por los sufrimientos que vienen dando, por los enfrentamientos que vienen dándose en nuestro país. Enfrentamientos que han originado la pérdida de vidas humanas, llevando el luto y el dolor a muchas familias de nuestros hermanos. La Conferencia Episcopal ha expresado su dolor y su indignación por estos sucesos, puesto que lo único que generan son radicalizaciones cada vez más tensas que rompen la armonía y la convivencia pacífica de nuestro país. En un comunicado reciente, ha pedido a las partes en conflicto el entendimiento franco y sincero. Nos dicen los obispos, la violencia nunca lleva a soluciones verdaderas y duraderas. Por el contrario, es fuente de dolor y de muerte, como en el presente conflicto. Una vez más, como Iglesia defensora de la vida, condenamos vehementemente la violencia. Venga de donde venga, urge de parte de todos optar por el diálogo que para que sea verdadero necesita sinceridad y honestidad. Único camino responsable y efectivo para solucionar nuestros problemas. Exigimos, dice los obispos, a ambas partes de poner actitudes de confrontación y extremar todos los recursos para instalar un diálogo responsable a la brevedad posible. Queridos hermanos, yo estoy seguro que este comunicado no lo hemos escuchado muchísimas personas. Sin embargo, es fundamental de que hoy todos los cristianos oremos por nuestro país para que haya diálogo, para que haya entendimiento, para que cesen las muertes y para que no haya violencia de ninguna clase. Y en este ambiente también de tensión, la palabra de Dios responde justamente hoy a las actitudes que debemos tener todos y cada uno de nosotros. El Evangelio de este domingo nos habla de fiesta, de invitación a una comida, de sentarse a la mesa. Jesús es invitado a una fiesta y usa constantemente la imagen del banquete en diferentes oportunidades. Es una imagen muy viva y muy antigua del Testamento primero, que quiere expresarnos cómo Dios no se desinteresa del mundo.
Dios ha invitado a todos, nos ha invitado a todos a esa fiesta de la vida, donde todos estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a sentarnos a la mesa y estamos llamados todos a sentarnos en la misma mesa y a comer el mismo pan y a comer los mismos alimentos, sin diferencias de clases, sin diferencias de posiciones, sino todos estamos llamados a la misma mesa. Por más que nos cueste reconocer, queridos hermanos, es cierto que en nuestro país hay pobreza, marginación, diferencias sociales, sectores que están viviendo con opulencia frente a los que viven en pobreza y en extrema pobreza, lo cual no entra en el proyecto de Dios. Él quiere la igualdad. Es más, Él se sienta con los pobres, Él invita de manera particular a los pobres para que ellos sí puedan participar del reino de Dios. Jesús se da cuenta, queridos hermanos, en esa invitación, que entonces, como hoy, la gran aspiración de las personas son los primeros puestos. Lo que nos dice el Evangelio no es una simple norma de urbanidad, es mucho más. Cuando te conviden a una boda, vete a sentarte en el último puesto. Es un estilo de ser cristiano. Es preciso encontrar nuestro sitio en esa mesa. Nada de pretensiones de grandeza, de autoritarismos, nada de instalarse para siempre en el poder, nada de ocupar los primeros puestos, del carrerismo. Jesús nos instala hoy y nos da la clave de cómo tenemos que mandar y de cómo tenemos que actuar. El que quiera ser primero, que se haga el último. El que tiene autoridad, por supuesto, que va en contracorriente. El que quiera ser primero, que ocupe el último puesto. Mandar, queridos hermanos, es servir y no servirse de los demás. También en la primera lectura del Eclesiástico, la humildad no es solamente una virtud humana que nos permite crear relaciones equilibradas. Cuanto más grande seas, nos dice el libro del Eclesiástico, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. No hay remedio, nos dice, en este pensamiento tan fuerte que tiene, no hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. Queridos hermanos, tenemos que ver dentro de nuestro interior cuáles son las raíces que están alimentando nuestra vida. La humildad, por el contrario, es la actitud fundamental en la experiencia de Dios. Es la puerta que nos abre a la verdad. Santa Teresa de Jesús decía, humildad es andar en verdad delante de Dios y delante de los hombres. Actitud que nos permite acercarnos a Él en la verdad, reconociendo su grandeza y aceptando nuestra pobre condición. El mismo Jesús nos ha dicho, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. No son los propios méritos, queridos hermanos, los que nos hacen obtener un puesto en la mesa de la comunión con Dios, sino que es su acción benévola y gratuita la que nos levantará de nuestra propia indignidad y nos dirá, amigo, sube más arriba y así serás honrado. Qué diferente, queridos hermanos, sería hoy nuestro país, Bolivia, si en vez de hundirnos unos a otros, si en vez de tanta persecución como existe, nos ayudáramos a levantarnos y decirle al hermano, amigo, sube más arriba, levántate, no te quedes en tu sitio. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos invita a todos a sentarnos a la misma mesa. El orgullo, la prepotencia, la incapacidad para abrirse al diálogo ocasiona sufrimiento en todos nosotros y además la pretensión de tener la razón
nos hace perder el perfume más hermoso de la vida. ¿Y cuál es ese perfume de la vida? La convivencia pacífica, la sencillez para sentirnos todos hermanos, sin diferencias ni clases, y sobre todo la fraternidad, que tiene que ser lo que anima toda nuestra vida como cristianos. La humildad, queridos hermanos, es otra cosa, es aceptar lo que somos, capacidad para apreciar a los demás, libertad para estar frente al halago y las críticas que nos puedan hacer, silencio para enfrentar la locuacidad de tanta mentira como existe en el mundo y sobre todo discernimiento para no dejarnos llevar por la corrupción. Otra de las virtudes, queridos hermanos, que nos sugiere el Evangelio de hoy es la gratuidad. Cuando des un banquete, nos dice, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagártelo, te pagarán cuando resuciten los justos. Jesús le hace notar al que le ha invitado a la mesa que invitar a amigos y parientes revela un amor fácil, espontáneo y un tacto estrecho. En nuestro círculo entran quienes piensan como nosotros y los que piensan diferente les excluimos, les descartamos y hasta les perseguimos. El reino de Dios exige mucho más, abrirse a todos con un amor generoso, sin límites, un amor que da preferencia a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los excluidos y a los marginados del mundo, que no pueden retribuirnos absolutamente nada. ¿Cómo es la mentalidad del ser humano? Doy para que me des, no doy gratuitamente, no doy voluntariamente, no doy a pérdida completa. Quien está lleno de orgullo o apegado a los bienes materiales, al qué dirán, al poder, al parecer de los correligionarios, a las encuestas de popularidad, será siempre incapaz de gozar la fiesta del reino y no podrá disfrutar nunca de la libertad y del desprendimiento, menos aún del gozo y de la sencillez. Solo quien vive delante de Dios como un pobre y delante de los demás como un hermano podrá participar un día de la gozosa fiesta de la Jerusalén celestial. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos da una lección maravillosa para quienes vivimos en medio del pueblo y para quienes ostentan el poder más alto del país. Ellos son los primeros que están invitados a este banquete de Jesús, pero no para sentarse en el primer puesto, sino para servir, para ser los últimos, como dice el Evangelio. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por los demás. Que así sea.